Ustedes. Amén. Muchas bendiciones para todos. El tema de esta noche, el cual voy a exponer, es acerca de la advertencia contra los falsos maestros de la era apostólica y futurista. Vuelvo y repito, advertencia contra los falsos maestros de la era apostólica y futurista. En el libro de Judas, su capítulo 1, su verso 1 en adelante, el apóstol, el ministro Judas, comienza con un saludo hermoso. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. Misericordia y paz, amor os sean multiplicados. Ese es el saludo de Judas hacia la iglesia que está siendo azotada por el momento por algunos falsos maestros que han entrado encubiertamente a la iglesia de Jesucristo. Judas hace una teología apologética en contra de los falsos maestros de la era apostólica. Y no tan solo Judas escribió acerca de los falsos maestros que se habían levantado en contra de la iglesia y que habían entrado encubiertamente para afectar lo que era la paz, la comunión y la dirección correcta que los apóstoles le habían dado a la iglesia para su crecimiento. Jesús, en el capítulo 7 del libro de Mateo, su verso 15 en adelante, advirtió a los apóstoles de que se levantarían falsos profetas y aún falsos cristos. O sea, también aludimos ahí que también se levantarían falsos maestros que iban a entrar encubiertamente a la iglesia a hacer daño y no hacer bien. El comportamiento de esos falsos maestros se lo voy a mencionar un poquito más tarde, recordándole el tema del estudio o de la prédica expositiva, advertencia contra los falsos maestros de la iglesia de la era apostólica y futurista. Algo importante, aparte del capítulo 7, su verso 15 del libro de Mateo, también en segunda de Pedro, su capítulo 1, Pedro escribe lo siguiente acerca de aquellos falsos maestros que se iban a levantar para esos tiempos. Segunda de Pedro, el apóstol Pedro escribe lo siguiente acerca de los falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Escúcheme bien, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pedro se está refiriendo a falsos maestros, no que vinieron, sino que estaban dentro de la iglesia y que entraron sus herejías y le hicieron daño a la iglesia a la cual Pedro le está recitando las palabras. En segunda de Corintios, su capítulo 11, su verso 13, el apóstol Pablo escribe las siguientes palabras: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no lo son, no son cristianos, no son creyentes, no tienen una fe activa. Hay otro texto que es Gálatas 2:4, que también el apóstol Pablo recita las siguientes palabras: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Si ustedes se fijan, ustedes ven que el apóstol Pedro, tanto como el apóstol Pablo, están diciendo que ellos han entrado encubiertamente. ¿Para qué? Para espiar. El apóstol Pablo dice, para espiar. El apóstol Pedro también habla de aquellos falsos maestros en segunda de Pedro, su capítulo 2, su verso 1, recordando el tema, advertencia contra los falsos maestros de la era apostólica y futurista.
todos conocemos quién era Judas. Por ejemplo, en el libro, en el Nuevo Testamento, la Biblia habla de unos cuantos Judas que fueron de la época apostólica. Por ejemplo, tenemos Judas Iscariote. Ese Judas Iscariote, todos sabemos que era un tesorero, y era que administraba lo que entraba en el ministerio de Cristo. Pero habían otros Judas también. Por ejemplo, en Hechos 9, 7 al 12, se habla de un Judas de sobrenombre Balsabás. Pero había otro Judas que vivía en la calle derecha. Y muchos de ustedes que conocen la historia también conocen a otro Judas que era Judas Macabeos, un líder judío revolucionario que fue partícipe de la historia en el año 166 antes de Cristo. También tenemos Judas el Galileo, que fue líder de los celotes y que murió por defender aquella causa que él tenía y por cual peleaba. También tenemos al Judas, hermano de Jesús, hermano de Jacobo, hermano de José, que los eruditos lo asocian con esta carta y que yo, principalmente, como estoy dando el estudio, también creo que este Judas que habla aquí en la carta de Judas es el hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, hermano de Jacobo y hermano de José. Hay unos cuantos puntos a resaltar del comportamiento de aquellos falsos maestros a lo cual estaba enfrentando de una forma furiosa el ministro Judas. Pero antes de, tengo unos datos que dar. Orígenes del 284, Tertuliano del siglo III, Clemente de Alejandría del 211, todos estos hombres de Dios reconocieron la epístola de Judas como una epístola que perteneciente al canon del Nuevo Testamento. También los padres de la iglesia, como Anastasio, Cirilio de Alejandría, Dídimo, Agustín, Jerónimo, Epifanio, ellos aceptaron a Judas como un libro canónico y perteneciente a lo que era el Nuevo Testamento. Hay algunos comportamientos que el escritor de Judas le reprocha a estos falsos maestros, y están principalmente en el verso 4. Judas dice que esos son impíos, esos falsos maestros son impíos. Y número 1, entraron encubiertamente. Número 2, son impíos, según el verso 4, que convierten el libertinaje de la gracia de Dios, niegan a Dios y a Jesucristo, según el verso 4, negando a Dios y a Jesucristo. Según el verso 8, son soñadores que mancillan según la carne. Escuche bien qué calidad moral tenían esos falsos maestros. Eran mancilladores de la carne. Y muchos aquí conocen qué es mancillar la carne. Siguieron el camino de Balaán. Y este es un punto importante porque el escritor aquí menciona 6 hechos de juicio, 6 hechos de juicio que Dios tomó y hizo en el Antiguo Testamento. Hay unos que son que pertenecen al Pentateuco, al canon del Antiguo Testamento, y hay otros que no, que son extrabíblicos, extracanónicos. Por ejemplo, en el verso 6, el hermano Judas, en el verso 6,
En el verso 6, Judas habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Esos ángeles que no guardaron su dignidad, según Judas, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. También el hermano Pedro, el escritor de la carta de Pedro, menciona este texto en segunda de Pedro. Otro juicio que Dios hizo está en Números, su capítulo 14, que habla del juicio que Dios le hizo a aquellos que aún saliendo de Egipto con mano poderosa, al transcurso del tiempo fallaron, cometieron hechos vergonzosos, desafiaron a Dios y por eso no entraron a la tierra prometida, entrando solamente a la tierra prometida el hermano Caleb y el hermano Josué. Otro hecho de juicio está el juicio que Dios le hizo a Caín, y todos estos hombres, inclusive Balaam, el apóstol, el ministro Judas, lo toma como ejemplo. Estos hechos de juicio lo toma como ejemplo, llevándolo a lo que le iba a pasar a aquellos falsos maestros que habían entrado encubiertamente para hacerle la guerra a la iglesia. En el verso 3, el escritor de Judas dice lo siguiente: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Oiga bien lo que Judas explica, que abiertamente, que ardientemente contiendan con aquellos falsos maestros que se habían levantado en contra de la iglesia y en contra de la fe apostólica, en contra de la fe dado a los apóstoles y aquella fe que fueron enseñados por los apóstoles. Hay unos cuantos versos que tengo por aquí que habla de la fe apostólica. Entonces, esos falsos maestros que habían entrado encubiertamente, ellos querían lacerar, querían destruir de manera sutil, malévola, diabólica, aquella fe que había sido instruida, que habían sido instruidos los apóstoles, aquellos hermanos de la era apostólica. Otro texto a resaltar, el verso 4. Por el texto, los textos principales de este estudio son el verso 3 y el verso 4. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Escúcheme bien, estos hombres ya habían sido destinados para condenación. Estos hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Dios. Hay algunos eruditos, algunos estudiosos que asocian estos falsos maestros con los gnósticos, pero realmente los gnósticos, su gran fuerza no existió sino hasta el siglo II, el año 200. Pues entonces queda descartado que los gnósticos para ese tiempo estaban haciendo daño a las iglesias. El verso 5 dice de la siguiente manera: mas quiero recordaros ya, una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ya eso se lo expliqué ahorita, que está en Números 14. El verso 6 dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos son los textos, verso 6 y verso 6, ese texto lo toma Judas
de Enoch, primera de Enoch 6:8, que es un libro extracanónico, que es un libro apócrifo, pero que aparentemente era un libro leído por los judíos en el tiempo de Cristo. Hay algo que yo quiero resaltar. Miren, Judas aquí, ya voy cerrando. En esta carta polémica que emplea un mensaje fuerte y duro, que usa una retórica fuerte contra las falsas enseñanzas de los falsos maestros. El propósito de Judas era rescatar a quienes estaban en peligro de las falsas enseñanzas, arrebatándolos del fuego. Arrebatándolos del fuego. Así como Judas se atrevió a enfrentar en esta carta redactada posiblemente entre los años 50 a los años 60. ¿Por qué? Y no del año 100 en adelante como algunos dicen. ¿Por qué? Porque Segunda de Pedro toma algunos textos del libro de Judas y Segunda de Pedro prácticamente algunos eruditos afirman que para el año 60 ya esa carta de Segunda de Pedro estaba plasmada. Entonces, yo creo que para el año 50, del 50 antes del 60, ya esta carta de Judas ya había sido elaborada y no para el año 100 en adelante como algunos dicen. Otro punto importante que quiero resaltar acerca de los falsos maestros y que mencioné ahorita es que los gnósticos, que muchos asocian con los falsos maestros a los cuales enfrenta Judas, eran los que estaba enfrentando Judas. No eran los gnósticos, porque esos gnósticos vinieron a relucir, a tomar fuerza ya para el siglo II, el año 200, y que Tertuliano y algunos otros hombres de Dios enfrentaron duramente. Señores, los falsos maestros a la vez hacen mucho daño. Los falsos maestros hacen decrecer y disminuir de cierta forma, engañando a los que no están preparados para enfrentarlo y a los que se dejan llevar por sus corrientes. Los falsos maestros hay que enfrentarlo, pero enfrentarlo con la realidad bíblica, con la estructura bíblica, con el diseño bíblico, con la verdad trazada, de las cuales habían sido formados los apóstoles. Judas supo enfrentar a aquellos falsos maestros. El libro de Judas es un libro difícil para entender, pero si se estudia correctamente, yo creo que es un libro importante para el conocimiento de todo maestro y de todo creyente que le sirve a Jesucristo. Si una vez usted decide defender su fe y decide enfrentar a algún falso maestro, yo le advierto, como Judas le advirtió a la iglesia, de aquellos falsos maestros que se habían levantado en la era apostólica. No lo enfrente sin usted trazar bien la Biblia. Mensaje mío, mensaje para usted. Necesitamos trazar bien las escrituras, conocer la historia bíblica, conocer el contexto histórico. Hay muchos ateos en este tiempo, muchas personas ateas, muchas personas que hablan de la historia bíblica y la descontextualizan. Tales, por ejemplo, yo conozco a algunos personajes que se creen que saben mucho en mi país, que son periodistas, que me reservo el nombre, que ellos dicen una disparatada, tanto de Génesis hasta Apocalipsis, porque no leen dentro del contexto, no conocen la historia bíblica. Eso mismo es lo que
Judas no quiso enseñar. Judas nos dio un paseo de historia, entrando a lo que era el Pentateuco, llevándonos la historia de cuando Dios sacó a los judíos de Egipto, hablando de Balaán, hablando de la acción de Caín hacia Abel. Gloria al Señor para siempre. Y tomando un texto extra canónico, apócrifo, como Primera de Not, su capítulo 6, verso 8. Mi mensaje final. Mi mensaje final. Cuidémonos de los falsos maestros. Porque maestros buenos, excelentes y con poca malicia hay pocos. Y yo doy fe y testimonio del maestro que Dios me ha puesto al frente, el maestro Rafael Núñez Polanco, que me ha permitido a mí, salir de ser un neófito pastoral, porque hay pastores que son neófitos. Cuando nosotros desconocemos las reglas, a mí el maestro Polanco me ha enseñado a mí a conocer las reglas. Y lo primero que me enseñó fue a leer dentro del contexto. Si nosotros leemos cada historia bíblica dentro del contexto bíblico e histórico, no vamos a fallar. Esta generación necesita maestros serios, maestros responsables, que tracen bien la Biblia. Y yo creo que aquí en Teología de Punta hay una generación que está despertando. Hay pastores que con el conocimiento que se imparte en Teología de Punta van a impactar no solo a la República Dominicana, sino al mundo. Tracemos bien la Biblia. Dios me le bendiga a todos. Muchas bendiciones,